Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El olor a desinfectante y cera flotaba en el aire, una constante en la vida de Mariana Oliveira durante 13 largos años. Originaria del interior de Minas Gerais, hija de un mecánico de manos callosas y de una auxiliar de enfermería de enorme corazón, traía consigo una inquebrantable creencia en el poder de la educación. La beca completa en literatura en la Universidad Federal de Minas era un sueño hecho realidad. La maestría estaba en proyecto, un futuro prometedor. Pero la vida, con su cruel ironía, desvió su rumbo con la enfermedad de su madre y, poco después, el eterno silencio de su padre. La responsabilidad de tener una hija pequeña, sin una red de apoyo económico, la empujó a una sucesión de trabajos temporales, hasta que el turno de noche como limpiadora en LGM se convirtió en su refugio, seguro, aunque agotador, ya que le permitía recoger a su hija del colegio y mantener las facturas al día, un acto diario de malabarismo entre el amor y la supervivencia. A pesar de la dureza de su rutina, donde sus días eran noches y sus noches eran días fragmentados de estudio y cuidados, Mariana nunca abandonó su pasión secreta: los idiomas, libros prestados de la biblioteca pública, cintas de casete con diálogos en idiomas lejanos, periódicos arrugados encontrados en las oficinas que limpiaba. Todo le servía de combustible para mantener su mente aguda. Fue allí, entre verbos irregulares y acentos exóticos, donde encontró un refugio, una chispa de sí misma que se resistía a desaparecer. Aprender era lo único que la hacía sentir que todavía importaba, que su inteligencia, una vez celebrada en el ámbito académico, no se había perdido por completo entre los baldes y los trapeadores, sino que estaba simplemente latente, esperando un susurro que la despertara al máximo. En LGM, después de más de una década de servicio silencioso y eficiente, Mariana era una presencia casi etérea para la mayoría de los empleados. Su uniforme azul marino funcionaba como una capa de invisibilidad y las miradas, cuando existían, rara vez iban más allá de la superficie del limpiador. Era una existencia de sombras y ecos, donde observaba el frenesí corporativo desde una perspectiva única, conociendo los hábitos, los estados de ánimo e incluso los secretos susurrados en los pasillos, sin ser nunca realmente vistos. No lo resintió abiertamente, pues la necesidad podía más que su orgullo herido, pero una sutil melancolía la acompañaba, un anhelo de reconocimiento que iba más allá de la limpieza impecable que dejaba al final de cada turno agotador, recogiendo sus pertenencias y su corazón pesado. Aquel fatídico lunes, el sol de la mañana aún luchaba por abrirse paso entre la niebla paulista, cuando Mariana ya estaba inmersa en su tarea en el vestíbulo principal. El mármol frío bajo sus rodillas, el movimiento rítmico del trapeador, el olor familiar de los productos de limpieza componían la banda sonora de su vida diaria. Mientras pulía diligentemente el piso, absorta en sus pensamientos, repasó mentalmente la conjugación de un verbo ruso, un ejercicio que practicaba para mantener su fluidez. Un fragmento de diálogo de una película que había visto en un canal internacional resonó en su mente y lo murmuró suavemente, saboreando el sonido de las palabras eslavas. Un pequeño lujo en medio de su trabajo, un secreto guardado bajo llave en su pecho. Ricardo Méndez, presidente de LGM, un hombre imponente conocido por su visión estratégica en logística global y cierta impaciencia ante la incompetencia, entró al vestíbulo esa mañana con la mente zumbando ante los desafíos de una nueva negociación internacional. Su mirada recorrió la habitación, sin lograr al principio registrar la figura encorvada de Mariana. Estaba a punto de dirigirse al ascensor privado cuando un sonido inesperado lo detuvo. Eran palabras rusas, pronunciadas con una claridad y fluidez que le sorprendieron profundamente. Se detuvo, frunció el ceño, tratando de localizar el origen de esa voz, tan desafinada con el ambiente matinal de la compañía.
casi increíble para sus oídos experimentados. Sus ojos finalmente se posaron en Mariana, la señora de la limpieza, la mujer que había visto durante años como parte del mobiliario, siempre presente, siempre silenciosa. La incredulidad estaba grabada en su rostro. ¿Ruso? Allí, en ese suelo pulido, ¿de quién menos lo esperaría? Ese lenguaje, que para él evocaba tensas mesas de negociación, diplomáticos serios y contratos complejos, ahora fluía naturalmente de los labios de la mujer que se encargaba de limpiar el edificio. Una onda expansiva recorrió su cuerpo, mezclada con una curiosidad repentina e incontrolable, rompiendo su rutina y sus prejuicios en un instante único y transformador. Ricardo se acercó vacilante, casi como si temiera romper un hechizo. «Disculpe», comenzó, con la voz un poco más baja de lo habitual. Mariana saltó, con el corazón acelerado al ver la imponente figura del presidente de la compañía frente a ella. Se levantó apresuradamente, con las manos todavía húmedas y el rostro enrojecido por la sorpresa y una ligera vergüenza. «Por supuesto, señor Ricardo», respondió con la voz un poco temblorosa, esperando una reprimenda por algún error, quizá un ruido, quizá una mancha inadvertida en el piso, inmaculado que tanto se esforzaba por mantener. «La escuché... ¿hablando ruso?», preguntó con los ojos fijos en los de ella, buscando alguna explicación a lo que acababa de presenciar. Mariana sintió que su rubor aumentaba. Su secreto, su pequeño escape mental, había sido expuesto de la manera más inesperada posible. Por un momento pensó en negarlo, en decir que se había equivocado, pero había algo en su mirada, una curiosidad genuina, que la desarmó. «Sí, señor, un poco», admitió tímidamente, con la cabeza aún gacha, sintiéndose vulnerable bajo el escrutinio del hombre más poderoso de LGM, un universo tan alejado del suyo. Su respuesta, tan simple y directa, pareció intensificar la perplejidad de Ricardo. «¿Un poco?», repitió incrédulo. «Tu pronunciación es impecable. ¿Dónde la aprendiste?». La pregunta quedó en el aire, con un peso que Mariana no había previsto. Ella levantó la mirada tímidamente y, al ver la curiosidad genuina en su rostro, comenzó a relatarle brevemente su método, autodidacta, los libros, las grabaciones, los periódicos. Con cada palabra que decía, el asombro de Ricardo se transformaba en una mezcla de admiración y creciente incomodidad, un sentimiento que no podía nombrar inmediatamente, pero que lo incomodaba profundamente. Entonces, como para poner a prueba los límites de aquella sorprendente revelación, Ricardo se aventuró. «¿Y otros idiomas? ¿Hablas otros idiomas?». Mariana dudó un momento, considerando lo extraño de la situación. Allí estaba ella, uniformada y con un trapeador a su lado, siendo interrogada por el presidente de la compañía sobre sus habilidades lingüísticas. Pero algo la obligó a continuar. «Sí, señor», respondió con más firmeza. «Inglés, alemán, francés, japonés, italiano, árabe, y también me comunico en libra, y sé leer latín». La lista continuaba. Cada idioma era una pequeña confesión, una pieza del rompecabezas de su vida que rara vez mostraba al mundo. Con cada idioma mencionado, la expresión de Ricardo Méndez cambiaba. El shock inicial dio paso a una admiración palpable, pero también a algo más profundo, algo que parecía una punzante punzada de culpa, como él mismo lo describiría más tarde. La ficha cayó con un peso aplastante. Allí estaba una mujer con un talento lingüístico extraordinario, un activo valioso para cualquier compañía global como LGM, y había pasado 13 años limpiando baños y pasillos en su propio edificio, bajo sus narices, completamente desapercibida para él y todos los demás ejecutivos. La ironía de la situación era casi palpable. Un silencio cayó por unos instantes, denso y cargado de significados no dichos. Mariana sintió el peso de la mirada de Ricardo, pero ahora tenía una cualidad diferente. Ya no era simple sorpresa, sino una evaluación intensa, casi introspección. Él, a su vez,
Procesó la información mientras su mente corría, mientras intentaba conectar los puntos. ¿Cómo era posible que tal potencial existiera, oculto bajo el manto de la invisibilidad social? Ese talento no era solo una curiosidad, era una herramienta poderosa, una llave que podía abrir puertas que ni siquiera había considerado. Mariana comenzó, y por primera vez utilizó su nombre, un pequeño detalle que no pasó desapercibido para ella. Por favor, sígueme a mi oficina, me gustaría hablar más contigo. La invitación sonó más como una orden, pero había un tono de respeto en su voz que ella no había escuchado dirigido a ella misma en ese contexto en mucho tiempo. Ella asintió, todavía aturdida, dejando atrás el cubo y el trapeador, símbolos de una identidad que, en ese mismo momento, comenzaba a desmoronarse, para dar paso a algo nuevo e incierto, pero innegablemente prometedor. El viaje a la oficina presidencial, en el piso superior, se sintió como un viaje entre dos mundos diferentes. Los pasillos alfombrados, las paredes adornadas con discretas obras de arte, el eficiente silencio de las oficinas ejecutivas contrastaban fuertemente con el ambiente funcional y ruidoso del que había venido minutos antes. Mariana sintió las miradas curiosas de los pocos empleados que se cruzaban en su camino, imaginando qué podría querer el presidente de la empresa con una señora de la limpieza en horario laboral. Se sentía fuera de lugar, pero una pequeña llama de esperanza comenzó a parpadear dentro de ella, tímida pero persistente. Dentro de la suntuosa habitación de Ricardo, con una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Mariana estaba sentada en la silla que le ofrecieron, sus manos descansando nerviosamente sobre su regazo. El entorno era intimidante, pero la postura de Ricardo, ahora más tranquila y reflexiva, ayudó a reducir su ansiedad. Le pidió que contara su historia, y Mariana, con una sinceridad desarmante, compartió los vericuetos de su vida, su pasión por el estudio, la pérdida de sus padres, la responsabilidad por su hija, la lucha diaria por la supervivencia que la llevó a LGM. No había autocompasión en sus palabras, solo la cruda comprensión de la realidad. Es difícil soñar cuando hay que pagar el alquiler, señor Méndez, confesó en un momento dado, frase que resumía la angustia silenciosa que la había perseguido durante tantos años. Esas simples palabras, cargadas de una verdad innegable, golpearon fuerte a Ricardo. Allí vio no solo a una lingüista talentosa, sino a una mujer fuerte, resiliente, que había enfrentado adversidades inimaginables sin perder su dignidad ni su sed de conocimiento. La culpa que había sentido en el vestíbulo se convirtió en una profunda admiración y un sentido de responsabilidad. Él, como líder, no había logrado ver el potencial que tenía justo debajo de sus narices. Ricardo escuchó atentamente cada palabra, cada matiz de la trayectoria de Mariana. Su historia no solo fue conmovedora, fue una bofetada a la complacencia corporativa, a la tendencia a juzgar a las personas por sus roles en lugar de por sus capacidades intrínsecas. Mientras hablaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una solución que no solo corregiría una injusticia tácita, sino que también traería inmenso beneficio a LGM. La empresa necesitaba puentes culturales, alguien que pudiera navegar por las complejidades de las relaciones internacionales con la misma fluidez con la que Mariana se movía entre idiomas. Cuando Mariana terminó su relato, un silencio reflexivo llenó la habitación por un momento. Ricardo Méndez tamborileaba con los dedos sobre la mesa, de caoba, con la mirada perdida en el paisaje urbano, pero con la mente trabajando febrilmente. Se volvió hacia ella con una nueva determinación en sus ojos. «Mariana», dijo con voz firme, «creo que tu puesto ya no es limpiar los pisos de esta empresa. Tus habilidades son demasiado valiosas como para desperdiciarlas. Me gustaría ofrecerte una oportunidad, un nuevo puesto que estoy creando ahora mismo. Asesora cultural para asuntos internacionales». Mariana parpadeó, procesando las palabras. «¿Asesor cultural para asuntos internacionales?
El título sonaba grandilocuente, casi irreal. Parecía un sueño del que despertaría en cualquier momento y volvería a la realidad de los baldes y al olor a desinfectante. Una ola de emociones conflictivas la invadió. Incredulidad, esperanza, un miedo repentino a lo desconocido. Miró a Ricardo, buscando alguna señal de que no se trataba de una broma cruel, pero la seriedad en su rostro era inconfundible. Él hablaba en serio, y la magnitud de aquella propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. «Yo no sé qué decir, señor Méndez», balbució Mariana con la voz entrecortada. «No tengo experiencia corporativa formal a ese nivel, ni un título específico en esa área. Sus inseguridades, reprimidas durante mucho tiempo, salieron a la superficie. Una cosa era hablar idiomas con fluidez en tu mundo privado, pero otra muy distinta fue aplicar ese conocimiento en un entorno de alta presión y grandes expectativas. El miedo a fracasar, a no estar a la altura de la confianza depositada en ella, era abrumador, casi paralizante, una sombra que se cernía sobre la luz de esa oportunidad. Ricardo sonrió comprensivamente. «Mariana, la experiencia se gana. Los títulos son importantes, pero no definen todo el potencial de una persona. Lo que tienes es algo que no se puede enseñar fácilmente. Una extraordinaria capacidad lingüística y una experiencia de vida que creo te ha dado una perspectiva única sobre la comunicación y la resiliencia. LGM necesita a alguien como tú, alguien que comprenda los matices culturales, que pueda facilitar nuestras negociaciones y tender puentes con nuestros socios globales. Confío en ti». Sus palabras fueron un bálsamo, una poderosa afirmación que comenzó a disipar las nubes de la duda. La convicción en la voz de Ricardo era contagiosa. Mariana sintió que una fuerza que no sabía que tenía emergía de su interior. Fue el reconocimiento que había anhelado en secreto durante tantos años, la oportunidad de, finalmente, utilizar sus talentos de manera plena y significativa. Las dificultades del pasado, la lucha incesante, todo parecía haber convergido hacia ese momento, hacia esa oportunidad inesperada. Con lágrimas en los ojos, pero con una nueva determinación brillando en su mirada, aceptó. «Acepto, señor Méndez, y prometo que haré todo lo posible», dijo con voz firme, como un eco de la promesa de un nuevo comienzo. La noticia del ascenso de Mariana se extendió por los pasillos de LGM como un reguero de pólvora, de señora de la limpieza a puesto ejecutivo, de la noche a la mañana. La reacción inicial fue de conmoción e incredulidad, seguida de una ola de chismes, y en algunos sectores, un resentimiento palpable. Comentarios sarcásticos sobre su falta de un título específico en el campo, su falta de experiencia corporativa formal e insinuaciones sobre las razones reales de la promoción circularon en susurros en cafeterías y conversaciones en los pasillos. Algunos empleados, acostumbrados a una jerarquía rígida y a una progresión profesional tradicional, se sintieron indignados, como si se hubiera roto una regla tácita. Mariana sintió la hostilidad velada, las miradas de reojo, el silencio que caía al entrar en una habitación. No fue fácil. Las dudas que ella misma había afrontado ahora se veían reflejadas y amplificadas por las voces que la rodeaban. Hubo momentos en que la antigua invisibilidad parecía preferible a ese escrutinio crítico y desdeñoso. Sin embargo, la mujer que había fregado pisos durante 13 años, que había aprendido 9 idiomas en secreto y que había criado a una hija sola, no era de las que se dejaban intimidar fácilmente. La misma resiliencia que la había sostenido durante las dificultades, ahora la impulsaba a demostrar su valor no a los demás, sino a sí misma. Se entregó a su nuevo trabajo con la misma dedicación con la que antes pulía el mármol. Absorbía información, estudiaba los procesos de la empresa, escuchaba atentamente y, sobre todo, utilizaba su don para los idiomas para tender puentes. Su primera gran prueba llegó con un cliente alemán particularmente difícil, cuyas quejas sobre un contrato mal traducido amenazaban un acuerdo lucrativo, donde otros veían un problema irresoluble.
Mariana veía un fallo de comunicación. Con su fluidez en alemán y su sensibilidad cultural, pudo no solo identificar el error, sino también renegociar los términos de una manera que satisfizo a ambas partes, ganándose el respeto de los colegas involucrados. Otro desafío importante surgió durante las negociaciones para la expansión de LGM en Marruecos. Las conversaciones se vieron obstaculizadas por complejidades culturales y matices de la lengua árabe que el equipo anterior no había podido descifrar por completo. Mariana, con su conocimiento del árabe y su instinto diplomático, intervino. Pasó horas estudiando las costumbres locales y la etiqueta de negociación marroquí, y en reuniones tensas logró desenredar los nudos, explicando las perspectivas de ambas partes con una claridad que sorprendió incluso a los negociadores más experimentados. El trato finalmente se cerró, un hito para la empresa y una victoria personal para ella. Ricardo Méndez observó con silenciosa satisfacción la actuación de Mariana. Sabía que su apuesta había sido arriesgada, pero cada éxito confirmaba su intuición. La punzada de culpa que sintió al principio se había convertido en auténtico orgullo. Él vio en Mariana no solo una empleada competente, sino un símbolo del potencial humano que a menudo reside donde menos se lo espera. Quería que su historia sirviera de inspiración, un recordatorio constante de que el talento no tiene una dirección uniforme ni fija. En un gesto discreto pero de profundo significado, Ricardo decidió cambiar el nombre de la sala principal de formación de la empresa. Donde antes había una placa con el nombre de un antiguo accionista, ahora se lee Sala Mariana Oliveira. No hubo ningún anuncio formal ni ninguna gran ceremonia. La placa simplemente apareció, pero su mensaje era claro. La grandeza podía venir de cualquier parte, y el conocimiento y la dedicación eran valores que debían celebrarse, independientemente del origen o la posición previa. Ese simple acto tuvo eco en toda la empresa, silenciando a algunos críticos e inspirando a otros. Poco a poco, la marea empezó a cambiar. Los colegas que al principio la veían con sospecha, comenzaron a buscarla para pedirle ayuda con clientes extranjeros, para revisar documentos en otros idiomas o simplemente para comprender mejor una cultura diferente. Mariana, con su humildad y generosidad que la caracterizaban, nunca rechazó ayuda. Ella comenzó a ver y a ser vista de una manera nueva. Los pasantes y empleados más jóvenes se sentían cómodos pidiéndole consejo, y ella se convirtió en una mentora informal, compartiendo no solo sus habilidades lingüísticas, sino también sus lecciones de vida sobre perseverancia y confianza en sí misma. La transformación de Mariana no fue solo individual. Ella comenzó a catalizar un cambio sutil en la cultura de LGM. Su historia desafió las ideas preconcebidas sobre quién podía y quién no podía tener éxito. Inspirado directamente en su trayectoria, Ricardo Méndez propuso la creación de un nuevo programa de desarrollo interno, llamado Voz Interna. El objetivo era identificar y cultivar talento oculto dentro de la propia empresa, especialmente entre los empleados en roles no gerenciales, ofreciéndoles oportunidades de crecimiento y visibilidad que de otra manera nunca surgirían. El impacto de ese programa fue notable y reveló habilidades y aspiraciones sorprendentes entre los empleados. Personal de mantenimiento con talento para el diseño, camareras con facilidad para organizar eventos, guardias de seguridad con capacidad para mediar conflictos. LGM comenzaba a comprender que su mayor activo era, de hecho, su capital humano, en toda su diversidad y potencial. La historia de Mariana fue una prueba viviente de que, mirando más allá de las apariencias y los cargos, era posible encontrar un universo de capacidades. Tiempo después, Mariana se encontró frente a un auditorio repleto, ya no como la señora de la limpieza invisible, sino como ponente en un reconocido congreso sobre liderazgo y desarrollo humano. Su presencia allí fue un poderoso testimonio de su trayectoria. Con voz firme y mirada serena, compartió su historia, no con amargura por el tiempo perdido en la invisibilidad,
sino con gratitud por la oportunidad que había transformado su vida y la esperanza de inspirar a otros a ver el valor donde a menudo se esconde. Nunca fui solo una señora de la limpieza, declaró, y sus palabras resonaron en el auditorio y conmovieron profundamente a cada persona presente. Hablaba 9 idiomas con fluidez. Era capaz, un ávido estudioso de la vida y las palabras. Estaba listo. La única diferencia es que durante mucho tiempo nadie se fijó en él. El talento no tiene código de vestimenta, no requiere una oficina con vistas. La brillantez puede estar justo a tu lado ahora mismo, esperando una mirada atenta, la oportunidad de florecer. Su discurso fue recibido con una cálida y emotiva ovación. Allí, en ese escenario, Mariana Oliveira, la ex limpiadora de origen humilde, personificó la resiliencia, la fuerza del conocimiento y la importancia de mirar más allá de las superficies. Su historia no era solo sobre un ascenso inesperado. Se trataba de reconocer la dignidad humana, de descubrir el potencial ilimitado que reside en cada individuo, esperando la oportunidad adecuada para manifestarse y transformar no solo una vida, sino la cultura de toda una organización. La trayectoria de Mariana se convirtió en una leyenda discreta en LGM, contada y recontada, inspirando nuevas políticas de inclusión y desarrollo. La Sala Mariana Oliveira era más que un nombre. Fue un recordatorio constante de que el valor de una persona no se mide por la posición que ocupa, sino por la riqueza que lleva dentro. Y Mariana, ahora una figura respetada e influyente, continuó su camino, no solo como asesora cultural, sino como un faro, iluminando el camino para que otros talentos ocultos también pudieran ser descubiertos y celebrados al máximo. Ella nunca olvidó sus orígenes, ni los 13 años de duro e invisible trabajo. Aquellos recuerdos no eran una carga, sino la base sólida sobre la que construyó su nueva realidad. Mantuvo la humildad de quien conoce de cerca las dificultades, la empatía de quien siente en primera persona el peso del anonimato. Su hija, ahora una adolescente, miró a su madre con inmenso orgullo, comprendiendo la profundidad de la transformación que había presenciado, una lección viviente de que la educación y la perseverancia, incluso en las circunstancias más improbables, pueden transformar los destinos. La punzada de culpa inicial de Ricardo Méndez se había transformado en una profunda gratitud. Mariana no solo había resuelto problemas complejos de comunicaciones para LGM, ella le había enseñado a ver su propia empresa y a sus empleados bajo una nueva luz. Le enseñó que el verdadero liderazgo no se trata solo de mandar, sino de saber escuchar, ver el potencial y crear un entorno donde cada voz, por improbable que parezca, pueda ser escuchada y valorada. El legado de Mariana no se limitó a las paredes del LGM. Su historia, compartida en artículos y conferencias, inspiró a otras empresas a repensar sus procesos de reclutamiento y desarrollo de talento, a mirar hacia adentro en busca de sus propios diamantes en bruto. La idea de que lo extraordinario puede residir en lo ordinario comenzó a cobrar fuerza, desafiando paradigmas y abriendo puertas para muchos que, como Mariana, tenían talentos latentes, solo esperando un gesto de reconocimiento para despertar y brillar con fuerza. Mariana, a su vez, encontró un nuevo propósito al compartir su viaje, no para buscar aplausos, sino para encender la esperanza. Ella sabía que había innumerables Marianas en todo el mundo, personas con habilidades increíbles, atrapadas en circunstancias que limitaban su visibilidad. Su mensaje fue claro: no dejes de aprender, no dejes que las dificultades apaguen tu luz interior, porque nunca sabes cuándo una mirada más cercana puede cruzar tu camino y cambiarlo todo. Continuó estudiando, superándose, no por ambición desenfrenada, sino por el puro placer del conocimiento, por la misma pasión que la había sostenido en sus años de anonimato. La diferencia fue que ahora su aprendizaje tenía un escenario más grande, un impacto más amplio.
se ha convertido en un ejemplo vivo de que la educación, en su sentido más profundo, es un viaje continuo de autodescubrimiento y empoderamiento, capaz de trascender las barreras sociales y económicas. La transformación de Mariana Oliveira fue completa, pero nunca perdió la esencia de quién era. La mujer que una vez murmuraba conjugaciones rusas mientras fregaba pisos ahora usaba esa misma fluidez para unir culturas y cerrar acuerdos internacionales. Pero el brillo en sus ojos cuando hablaba de su pasión por los idiomas seguía siendo el mismo, intenso y contagioso, un testimonio de su alma resiliente. La vida, que antes parecía un laberinto de obligaciones y sacrificios, ahora se desplegaba como un vasto horizonte de posibilidades. La lucha por la supervivencia había dado paso a la realización profesional y personal, pero las lecciones aprendidas a lo largo del camino, la humildad, la perseverancia, el valor del conocimiento, siguieron siendo sus guías más preciadas, anclándola incluso en los momentos de mayor éxito y reconocimiento público. El programa Inside Voice floreció, revelando talento que enriqueció a LGM de maneras inesperadas. La cultura de la empresa, antes más rígida y jerárquica, se ha vuelto más fluida, más abierta a la diversidad de experiencias y habilidades. La historia de Mariana sembró una semilla de cambio que siguió dando frutos, transformando el ambiente de trabajo en un espacio más humano e inspirador para todos sus integrantes. Ricardo Méndez, al retirarse años después, citó el caso Mariana Oliveira como uno de los momentos más significativos de su carrera, no por ninguna ganancia económica específica, sino por la profunda lección de liderazgo y humanidad que había aprendido. Comprendió que el mayor legado de un líder no son las ganancias acumuladas, sino las vidas que logró tocar y transformar positivamente a su alrededor. Mariana, por su parte, miraba el futuro con serenidad y gratitud. Sabía que su viaje era único, pero que el mensaje que contenía era universal. El potencial humano es vasto y a menudo invisible a los ojos apresurados del mundo. Su vida fue la prueba de que con valentía, resiliencia y un poco de suerte, en forma de mirada atenta, es posible reescribir la propia historia, transformando el plomo de la adversidad en el oro de la plenitud. Y así, la historia de Mariana Oliveira, la mujer que hablaba 9 idiomas y fue descubierta mientras fregaba el suelo, se convirtió en un faro. Un poderoso recordatorio de que el valor de un ser humano trasciende cualquier etiqueta o uniforme, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ver más allá de lo obvio, de reconocer y nutrir la brillantez que existe dentro de cada persona, esperando la oportunidad de iluminar el mundo. La hija de Mariana, inspirada por el ejemplo de su madre, siguió una carrera en lingüística aplicada, dedicándose a proyectos que utilizaban el poder del lenguaje para promover la inclusión social y el entendimiento intercultural. El legado de su madre, por lo tanto, no se limitó a las paredes de LGM o a las páginas de revistas de negocios, sino que se extendió a través de generaciones, multiplicando el impacto de un descubrimiento accidental un lunes por la mañana. Mariana continuó dando conferencias, siempre con la misma humildad y pasión. Nunca se cansó de repetir su mensaje central: mira a tu alrededor, escucha con atención, porque los talentos más extraordinarios se pueden encontrar en los lugares más inesperados, en las voces más silenciosas. Y cada vez que contaba su historia, renovaba su convicción de que su viaje tenía un propósito mayor, el de abrir los ojos y los corazones de la gente a la riqueza de la diversidad humana. En momentos de reflexión, Mariana recordaba el olor a cera y desinfectante, no con tristeza, sino con un profundo respeto por la mujer que había sido, por la fuerza que había encontrado en la adversidad, que Mariana, la limpiadora invisible, era parte inseparable de Mariana, la asesora cultural, la oradora inspiradora. Eran dos caras de una misma moneda, forjadas en el fuego de la dificultad y pulidas por el brillo del conocimiento y la oportunidad.
La Sala Mariana Oliveira continuó siendo un espacio de aprendizaje y desarrollo, pero más que eso, se convirtió en un símbolo de esperanza dentro de LGM. Los empleados de todos los niveles pasaron por allí y, al leer el cartel, recordaron que las posibilidades eran mucho más amplias que lo que sugerían sus descripciones de trabajo y que la dedicación y el talento realmente podían abrir caminos sorprendentes. Finalmente, Mariana escribió unas memorias, no para alardear de sus logros, sino para documentar el viaje y las lecciones aprendidas, con la esperanza de que su experiencia animara a otros a persistir en sus sueños, independientemente de sus circunstancias. El libro se convirtió en un éxito de ventas, conmoviendo a lectores de diferentes culturas y orígenes, demostrando una vez más la universalidad de su mensaje de resiliencia y redescubrimiento. Ricardo Méndez, incluso después de jubilarse, siguió en contacto con Mariana, considerándola no solo una ex empleada talentosa, sino una amiga y una fuente de inspiración continua. A menudo decía que conocerla ese lunes por la mañana no solo había cambiado su vida, sino que también había redefinido profundamente su propia comprensión de lo que significaba ser un líder y un ser humano. La historia de Mariana Oliveira resonó como un himno a la perseverancia y al poder transformador del reconocimiento. Había demostrado que la verdadera invisibilidad no reside en el estatus social o el rol desempeñado, sino en la incapacidad de ver el valor intrínseco de los demás. Su legado fue una invitación constante para que todos nos esforcemos por ver más allá de las apariencias, para descubrir y celebrar la brillantez que a menudo reside en silencio junto a nosotros. Y así, la mujer que una vez se sintió definida por un uniforme azul marino y un trapeador, encontró su verdadera voz y la usó para inspirar a un mundo que, durante tanto tiempo, no la había escuchado. Su viaje desde sus humildes comienzos hasta la prominencia internacional no fue un cuento de hadas, sino una verdadera demostración de la extraordinaria capacidad humana de resiliencia y la belleza que surge cuando el talento se encuentra con la oportunidad, sin importar cuán improbable sea el escenario.